días a todos. Bienvenidos a esta charla de presentación de una planta de tratamiento de aguas residuales. Lo que va a consistir la charla en este día de hoy va a ser en una exposición general de lo que es una estación depuradora de aguas residuales, de los procesos que la conforman, y entraremos un poco en algunos de ellos y en profundidad mañana pues hablaremos de posiblemente errores de diseño o cuáles son las instalaciones que son mejores. Una estación depuradora se caracteriza por tener tres líneas. La línea de agua, es esta que estoy remarcando aquí, la línea de fangos, algunas de ellas tienen hasta la línea de gas. Tradicionalmente, la que es más importante es la línea de agua. Yo espero entre hoy y mañana convenceros de que la línea de agua es importante, pero no es la más importante de la depuradora, sino es una parte de la depuradora. Ya os iré tratando de convencer de cuál es la línea más importante y, sobre todo, a mí me gusta decir claramente cuáles son los procesos más importantes de una depuradora. Que muchas veces confundimos lo que es proceso importante con procesos potentes. Y eso nos ha llevado a que hayamos cometido muchos errores en el diseño de estaciones de tratamiento de aguas residuales. En líneas generales, lo primero que se encuentra en cabeza de la línea de agua, que es esta que vemos aquí en este plano horizontal, es la obra de llegada, donde la obra de llegada lo que tiene es una instalación que lo que va a hacer es recepcionar las aguas residuales y acondicionarlas para elevarlas al tratamiento. Luego está el pretratamiento. El pretratamiento es un elemento que lo único que hace es retirar componentes que no son, digamos, necesarios en el agua residual y que además suelen dañar a los equipos y a los depósitos que hay en una estación depuradora de aguas residuales. Y donde verdaderamente se produce la depuración de las aguas residuales son en el tratamiento primario, en el tratamiento secundario y en el tratamiento terciario, donde al final obtenemos un agua regenerada si tenemos un tratamiento terciario. Como consecuencia de los tratamientos de la línea de agua, tanto el tratamiento primario como el tratamiento secundario y el tratamiento terciario, se generan una serie de fangos o lodos. Observar aquí uno de los aspectos más importantes, es decir, al final, nosotros en la línea de tratamiento lo que hacemos es limpiar el agua, depurarla. Pero la carga contaminante que tiene ese agua residual, esa carga contaminante, se centra y se concentra en los fangos. Fangos que, lógicamente, hay que tratar. Y trataremos en la línea de fangos que veremos más adelante. Lo normal es que la estabilización de los fangos necesaria, como veremos más adelante, para obtener un fango que pueda ser utilizado en agricultura o para otros menesteres, es disponer de una estabilización anaerobia. Esta estabilización anaerobia lo que hace es transformar la materia orgánica en biogás, biogás que luego tendrá un aprovechamiento energético importante. Bien, dicho esto, vamos a pasar a las diferentes instalaciones de la línea de agua. Mira, la línea de agua, lo primero que tenemos es los componentes que es el pozo de gruesos, el desbaste de gruesos y el bombeo de agua bruta. Aquí no se quita ningún tipo de contaminación. Estas instalaciones lo único que se ubican es para proteger al resto de los tratamientos de la línea de agua, inclusive de la línea de fangos. El pozo de gruesos, ¿qué misión tiene? Pues tiene retirar las arenas gruesas, las grandes arenas que suelen arrastrar los colectores. Ahí en el pozo de grueso dirá, hombre, y si no lo ponemos, ¿qué pasa? Pues si no lo ponemos, significa que el pretratamiento donde está el desarenado desengrasado va a funcionar peor. Por eso, la instalación de un pozo de gruesos es fundamental para garantizar que el pretratamiento, sobre todo la retirada de arenas, funcione adecuadamente. Luego está el desbaste de gruesos. El desbaste de gruesos es otra instalación que tiene por misión retirar aquellos gruesos de aquellos residuos sólidos de tamaño superior a 80-100 milímetros. Además van a servir para proteger al bombeo de agua bruta. Es decir, las bombas de agua bruta hoy en día son unas bombas sumergibles, tienen unas grandes prestaciones,
pero tienen un paso limitado, que normalmente está entre 80 y 100 milímetros. Por eso se pone un desbaste de gruesos. La misión fundamental del pozo de gruesos y del desbaste de gruesos es proteger el bombeo de agua bruta y, sobre todo, optimizar el pretratamiento. No nos olvidemos que detrás está el pretratamiento. ¿Qué es el pozo de gruesos? Pues mira, el pozo de gruesos normalmente es un depósito donde se mantiene el agua durante 60 segundos, a veces 1 o 2 minutos más, y lo que se hace es sedimentar las arenas grandes que se sacan con una cuchara a contenedor. A continuación está el desbaste de gruesos, puede ser automático, como es en este ejemplo que estamos viendo, o puede ser manual con la limpieza de la propia cuchara. Luego está el bombeo. Observar aquí una de las características importantes que a mí me gusta reseñar es que el bombeo está partido por la mitad. Esto es muy importante a la hora de diseñar una depuradora. Empezar a que los bombeos de aguas residuales de cabecera de las plantas estén compartimentados en 2 unidades independientes. Aquí hay unos ejemplos. Aquí tenéis un ejemplo de una cuchara hidráulica que simplemente por inmersión es capaz de sacar las arenas grandes que se han quedado en el pozo de gruesos. Luego tenemos un desbaste. Lo que retira pues son grandes residuos, como pueden ser palos, neumáticos, grandes residuos, es decir, residuos de más de 100 milímetros. Y aquí tenemos un bombeo, veis que todavía está fuera del servicio, todavía no está, pero que no está compartimentado. Esto es uno de los grandes errores de diseño que iremos viendo entre hoy y mañana cómo combatirlo. Son bombas sumergibles que tienen su funcionalidad. Bien. Después de la obra de llegada nos encontramos con el pretratamiento. En el pretratamiento, ¿qué vamos a quitar? Pues vamos a quitar los residuos sólidos, las arenas y grasas y sobrenadantes. Su misión es proteger las instalaciones que hay después, tanto de la línea de agua como de la línea de fangos, y especialmente de la línea de fangos. Hay muchas estaciones depuradoras de aguas residuales donde la línea de fangos ha entrado en colapso porque el pretratamiento no funciona adecuadamente. Es más, puedo garantizaros la gran preocupación de todos los jefes de planta de estaciones depuradoras, se centra el mantenimiento en la obra de llegada. Es un punto donde el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo demandan mucha mano de obra. Por tanto, es una instalación importante que hay que controlar y que diseñar bien. Su misión, ya digo, es retirar los residuos sólidos. Lo único que hacen es obstruir las tuberías, digamos, ocupar espacio en los depósitos y generar malos olores. El tratamiento normalmente está formado por un desbaste, ese siempre es automático. Luego unos desarenadores, desengrasadores, que normalmente son aireados. La misión de la aireación es doble. Una parte es limpiar la arena que sedimenta, lavarla para que con el sistema de extracción clasificador de arenas, que es el clasificador de arenas, resulte que la arena sale libre de materia orgánica, con una sequedad aproximada del 40%, y luego recoger, desemulsionar las grasas y sobrenadantes que flotan a lo largo del desarenador y por lo tanto luego son extraídos en la arqueta de grasas que hay aquí. Las grasas y los sobrenadantes también hay que eliminarlos porque tienden a ocupar la superficie de los depósitos de la línea de agua y de la línea de fangos, que impiden una transferencia de oxígeno adecuada, se suelen acumular y además generan malos olores. Por lo tanto, es importante desemulsionar las grasas y sobrenadantes. Bien, pues hasta aquí no hemos hecho nada al agua residual. El agua residual ha pasado de tener unos residuos que son, y unas arenas, unos componentes que son inútiles y que perjudican a los equipos que hay posterior, pero en cuanto a quitar carga contaminante, desde el punto de vista teórico, se considera que tanto la obra de llegada como el pretratamiento no eliminan carga contaminante. ¿Dónde se elimina, empieza a eliminarse la carga contaminante? Bueno, aquí tenéis unos ejemplos de fotos he puesto
rejas para que veáis. Hay unas tecnologías cada vez más sofisticadas. Fijaros que todos estos equipos están encapsulados para que no generen olores, para que tengan un sistema de desodorización, están completamente automatizados. Estos equipos requieren un mantenimiento preventivo adecuado, por lo tanto, uno de los aspectos importantes que hay que prever a la hora de instalar estos equipos es disponer de personal cualificado y un entrenamiento adecuado para que el día de mañana, cuando empiecen a encargarse de estos equipos, mantengan las instalaciones en perfecto estado. Esto es un desarenador desengrasador. Fijaros, el agua suele entrar en la parte esta de aquí. Aquí hay un sistema de burbujas y de aporte de aire que lo que hace es que, como os he dicho antes, lavar las arenas que se van al fondo, son extraídas por unas bombas que van colgadas de este puente y se llevan unos clasificadores de arena que clasifican la arena y la sacan libre de materia orgánica. Se puede llegar, ya te digo, esta arena, si se quiere, a meterle y a regenerarla para sus usos posteriores, eliminando toda la materia orgánica. Lo mismo pasa con las grasas isoprenadantes. Estos son otro tipo de decantadores. Estos son decantadores circulares. Son decantadores que aprovechan la fuerza tangencial para sedimentar. Tienen una gran ventaja y es que ocupan mucho menos volumen que los decantadores convencionales y se pueden aplicar en aquellos sitios donde uno tiene problemas de espacio. Como veis, también son más caros porque requieren unos componentes mecánicos que son también más caros. Ahora entramos en el tratamiento primario. El tratamiento primario, la misión que tiene es eliminar la contaminación en estado, digamos, en suspensión. Tener en cuenta que la contaminación se suele medir en dos parámetros importantes. Uno es los sólidos en suspensión y otro es la de VO5, la demanda biológica de oxígeno. Luego hay más, está la de QO, está el nitrógeno, el fósforo, todo lo demás. Pero los aspectos, digamos, índices de contaminación más significativos son los sólidos en suspensión y la de VO5. La de VO5 es, así decirlo, un índice de la carga orgánica que tienen las aguas residuales. Mientras que los sólidos en suspensión lo que indican es cómo está esa carga orgánica. Es decir, puede estar en estado suspendido, decantable, puede estar en estado disuelto, puede estar en estado coloidal. Entonces, lo que hacemos en el tratamiento primario es eliminar una parte de la carga contaminante que está en forma de DBO5, pero que está en forma sedimentable, la mayor parte de ellas. Entonces, ¿qué componentes tiene? El tratamiento primario siempre está formado por una decantación. La decantación es fundamental. Es la responsable de eliminar los sólidos decantables. Luego, opcionalmente, hay unos sistemas que son el UASB, que vosotros aquí conocéis como RAFA, es un filtro ascendente de eliminación de DBO. Luego tenemos biológicos de alta carga, luego tenemos también físico-químicos. Antiguamente se utilizaban mucho los físico-químicos porque todavía no estaba desarrollado mucho la tecnología del USB, los biológicos de alta carga. Cada vez el uso de tratamientos físico-químicos para aguas residuales urbanas está en desuso. ¿Por qué? Porque requiere unos reactivos y además esos reactivos acaban en los fangos. Y como iréis viendo, las últimas tendencias en cuanto al diseño de estaciones depuradoras de aguas residuales es que la línea de agua genere fangos de buena calidad. ¿Qué son fangos de buena calidad? Pues fangos que tienen mucha materia orgánica y poca materia mineral, poco elemento extraño. ¿Por qué? Porque luego esos fangos vamos a utilizarlos para producir energía y necesitamos materia orgánica. Si nosotros añadimos reactivos químicos, lo que estamos haciendo es producir unos fangos de muy baja calidad desde el punto de vista de generación de energía posterior. Entonces, el tratamiento físico-químico está ciertamente en desuso. El que está muy prolongado aquí en Europa es el biológico de alta carga y
en la zona de Sudamérica, pues está el UASB o RAFA, que conocéis vosotros. ¿Cuál es su misión? La misión es retirar los sólidos sedimentables, reducir la carga orgánica, producir fangos o lodos y, sobre todo, en algunos casos, proteger el tratamiento biológico que hay detrás de esto. Normalmente con una decantación simple, que es esta de aquí, una decantación simple, se puede proteger los tratamientos biológicos. ¿Cuándo es necesario potenciar el tratamiento primario mediante el uso de UASBs o RAFAs o biológicos de alta carga e incluso físico-químicos? Bueno, pues cuando la alta carga contaminante entra en la planta es elevada. ¿A qué estamos hablando? Hombre, cuando la DBO entra en la depuradora, pues está por encima de los 400 y los sólidos de suspensión también. Inclusive, también, cuando se sospecha que tienen algunos componentes que pueden perjudicar al tratamiento biológico, algunos vertidos industriales. En esos casos, pues, se utilizan UASB, son reactores de flujo ascendente, donde se ingresa el agua residual por la parte inferior. Esta zona de aquí es lo que llamamos un reactor anaerobio, donde el fango está en granular y el agua atraviesa estos gránulos y, por lo tanto, se produce una mayor, digamos, una mayor retirada de materia orgánica que por una simple decantación. Luego, cuando suben por aquí, estas zonas de aquí sirven para decantar. Para que os hagáis una idea, una decantación simple de reducir la DBO en torno al 30-35%, mientras que un UASB puede llegar al 50-60% de reducción de la DBO. Entonces, en función de la carga contaminante, convendrá instalar este sistema de un UASB. Otros sistemas que también se ponen es un biológico de alta carga. Estos biológicos de alta carga se diseñan de tal forma que son unas bacterias que tienen una edad del fango de aproximadamente 0,5 días, es decir, es un fango muy joven y además es un fango muy robusto, de tal forma que si el agua residual tiene algún componente industrial, estos microorganismos están muchísimo más capacitados para asimilar y para defenderse de esos componentes indeseables que un biológico convencional que está aguas abajo de este tema. Entonces, lógicamente, estos biológicos de alta carga están muy en boga aquí en Europa, sobre todo cuando las altas cargas contaminantes del agua bruta superan los 400 de DBO. Es un proceso con muy poca energía, porque requiere muy poca energía, tienen rendimientos superiores al 50-60% de la eliminación de la DBO. Y además generan una serie de fangos de muy buenas características. ¿Por qué? Porque tienen mucha materia orgánica, tienen un gran potencial de producir biogás. Luego es una instalación que hay que, digamos, entender en su funcionamiento. Evidentemente, no nos olvidemos que los RAFA o el UASB ya tiene aquí el tratamiento anaerobio y, por lo tanto, produce unos fangos y además produce un biogás, ya que esta tecnología lleva incorporado el aprovechamiento de ese gas. Entonces, en este caso concreto, el UASB produce el biogás aquí, mientras que un biológico de alta carga, lo que vamos a hacer con el fango es llevarnos a la línea de fangos y ahí generar el biogás y generar posteriormente energía eléctrica. Luego está el tratamiento físico-químico. Yo digo que es un tratamiento que en Europa está en desuso por lo que os he dicho yo, es decir, desde el punto de vista de generación de fangos, es más problemático porque genera fangos de mala calidad, entendiendo como fangos de mala calidad aquellos que tienen mucha materia mineral, es decir, todos los reactivos, si añadimos cal, cloruro férrico, polielectrolito, se van a los fangos y, por lo tanto, obtendremos un mayor volumen de fangos, con lo cual tendremos mayor problema en la línea de fangos y, además, con una capacidad de generar energía eléctrica muy baja. Entonces, desde el punto de vista de solución como tratamiento primario, el tratamiento físico-químico está en franca retirada. Realmente los que
y tan importantemente son los biológicos de alta carga, que funcionan en cualquier rango de temperaturas, desde 10 grados hasta 30, y por supuesto los RAFA, pero que tienen el inconveniente de que necesitan unas temperaturas del agua un poco más elevadas. Por eso, aquí en Europa, como las aguas son un poco más, bastante más frías, es decir, las aguas residuales que nosotros tenemos por aquí, tenemos temperaturas que van en invierno desde 10, 12 grados a verano 24, 25, lógicamente con estas temperaturas los RAFA o los USB funcionan de alguna forma peor que un biológico de alta carga. Por eso aquí se ha impuesto el biológico de alta carga. Con temperaturas más elevadas, hombre, el USB es un buen sistema. Yo, ¿dónde lo montaría? Pues, hombre, lo montaría en una planta donde se va a montar exclusivamente esto como sistema de tratamiento primario. Si luego tenemos un tratamiento biológico, yo prefiero irme bien a una decantación simple o a un biológico de alta carga. ¿Por qué? Porque luego en la línea de fangos yo voy a optimizar de alguna forma toda la materia volátil que se ha acumulado en los fangos. Mientras que si hay una parte que la pierdo en los RAFA, pues pierdo eficacia energética. Por eso a mí me gustan mucho más los biológicos de alta carga cuando las cargas contaminantes a la entrada de la depuradora son altas. Bueno, estamos ahora en el tratamiento secundario. El tratamiento secundario son procesos biológicos. Mira, yo llevo mucho tiempo en este campo y desde hace mucho tiempo vengo defendiendo que las plantas de tratamiento de aguas residuales son industrias que además trabajan con microorganismos, por lo tanto son centros biotecnológicos. Estamos trabajando con seres vivos, estamos trabajando con un agua residual que tenemos que transformar en un agua depurada. Y para eso lo que hacemos es cultivar microorganismos. Es el proceso más potente de una estación depuradora. Por lo tanto, hay que hacerlo flexible, viable y funcional. Bien, los procesos biológicos convencionales que se están manejando son sin soporte, que son los fangos activos o los lodos activos que vosotros conocéis, y luego está con soporte. La diferencia es que sin soporte los fangos activos están en suspensión, mientras que con soporte, pues la biomasa se encuentra adherida a determinados soportes. Generalmente, antiguamente se utilizaban soportes pétreos. Hoy en día se utilizan soportes de alguna forma plásticos. ¿Por qué? Porque lógicamente con los soportes pétreos tiene una limitación en cuanto a superficie por metro cúbico, mientras que los soportes plásticos se ha logrado llegar a una alta densidad, es decir, hay soportes plásticos que tienen 1000 metros cuadrados por metro cúbico de soporte plástico, lo cual es una gran superficie, lo cual permite disponer de biomasa fija en un espacio, en un espacio más confinado. Y luego, tan importante como el proceso biológico, y eso es una de las cosas que quiero defender aquí, que quiero poner de manifiesto, es la separación. De nada nos sirve que tengamos un proceso biológico muy potente, muy bueno, muy estudiado, muy flexible y que nos permita tratar con cualquier tipo de agua, si luego nuestra decantación secundaria está mal diseñada. Es decir, muchas veces perdemos mucho tiempo en diseñar un buen proceso biológico y un volumen de biológico adecuado, pero sin embargo prestamos muy poquita atención a la decantación secundaria. Y os puedo garantizar que el 80% de los problemas que tienen los tratamientos biológicos, al menos aquí en Europa, se deben a errores de diseño en la decantación, nunca en el proceso biológico, sino en la decantación. Y luego están las últimas tecnologías, son las membranas, que ahora os explicaré cómo funcionan. Evidentemente, con las membranas, los problemas de decantación son inexistentes, pero tenemos otros problemas, problemas económicos, problemas de que es una tecnología mucho más potente y que requiere una cualificación adecuada, que además esas membranas hay que tratarlas, limpiarlas periódicamente, además consumen mucha energía, en fin,
lo ideal diría, hombre, si las membranas son tan buenas, ¿por qué no se instalan la membrana? Bueno, pues no se instalan porque todo implica un coste elevado. Entonces, aquí el tratamiento secundario, lo más importante es que su misión es reducir la carga contaminante y en algunos casos reducir los nutrientes. En Europa existe un gran problema con el nitrógeno y el fósforo. ¿Por qué? Porque nuestras fuentes de agua están muchas veces contaminadas por la agricultura, que tenemos una agricultura muy extensiva que consume y que utiliza mucho nitrógeno y fósforo. Entonces, de alguna forma, para paliar esta contaminación, resulta que en los ríos y las aguas subterráneas están contaminadas con nitratos. Entonces, en consecuencia, se exige a las aguas residuales que muchas veces se reduzcan los nutrientes para mitigar el efecto de las aguas residuales sobre los corrientes de agua y las aguas subterráneas. Claro, la problemática puede ser diferente. La problemática en algunas zonas de Sudamérica puede que existan zonas donde haya que reducir nutrientes, pero en otras no será necesario. Entonces, bueno, yo cuento aquí un poco, también existe esa tecnología capaz de eliminar nutrientes, tanto nitrógeno como fósforo, por vía biológica. Bien, el proceso de fangos activos convencionales es un proceso muy sencillo, pero muy complejo desde el punto de vista de operación. Recordar, estamos hablando de biotecnología, estamos hablando de seres vivos, estamos hablando de microorganismos. Además, estamos hablando de microorganismos en cultivos mixtos. Es decir, aquí hay una gran cantidad de microorganismos. En función de cómo yo seleccione esos microorganismos, pues habrá microorganismos en la escala trófica más abajo e incluso puede llegar a haber hasta gusanos. Porque si yo diseño esto para que el agua tenga una excelente calidad y la cadena trófica sea muy amplia, aquí podré sacar un agua de extraordinaria calidad y por lo tanto tendré aquí muchos microorganismos. Desde, ya digo, desde bacterias hasta gusanos, nemátodos, en fin, todo lo que pueda mejorar. Claro, con el agua residual, estos microorganismos vienen muy atenuados porque vienen a través de la red de colectores, donde lógicamente están en condiciones anaerobias y no son capaces de generarse. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en una estación depuradora de aguas residuales? Mira, en una estación depuradora de aguas residuales lo que hacemos es añadir oxígeno. Y por lo tanto, al añadir oxígeno, creamos un ambiente donde los microorganismos empiezan a revivir. Lo digo muchas veces, imaginaros que esto es un hospital donde llegan los microorganismos muy malitos porque vienen por los colectores y aquí les metemos en una cama, les damos oxígeno y además les llevamos el alimento, que además el oxígeno, que es este aire que se introduce aquí, permite que esos microorganismos tengan acceso a la materia orgánica. Al principio tendremos pocos microorganismos y por lo tanto el agua saldrá contaminada, pero el decantador, que es el elemento fundamental, aquí lo que hacemos es decantar los fangos y entonces llevaremos una parte de estos microorganismos nuevamente aquí para que sigan consumiendo materia orgánica. Entonces, al final, lo que obtenemos, me vais a permitir, el símil es una granja de cerdos, es una granja de microorganismos que lo que buscan es tener un número de microorganismos suficientes para que se coman la materia orgánica, engorden y quiten la carga contaminante del agua, de tal forma que aquí la materia orgánica que viene disuelta en estado coloidal, estos microorganismos la comen, al comerlo crecen y como consecuencia de crecer, cuando llegan a este elemento que es el decantador, se van al fondo y por lo tanto porque han engordado, por aquí arriba sale el agua depurada. Ese es el secreto. Parece sencillo, de verdad, pero es muy complejo. Muy complejo por lo siguiente que vais a entender. Es decir, esto es la depuradora al final es una fábrica. Aquí entra un agua residual que además no controlamos su calidad. Es decir, el agua residual que genera el municipio es el agua residual que tenemos que tratar. A veces hay vertidos industriales incontrolados, a veces hay fiestas, a veces hay otros elementos
perturbadores, a veces hay industrias que contaminan porque tienen un escape no previsto. Entonces, todo lo que llegue aquí a la depuradora tenemos que depurar, tenemos que ser capaces de tratarlo. Entonces, por eso este sistema de aquí es un sistema muy potente, pero también hay que tratar con cuidado y hay que diseñar con mucho cuidado. ¿Para qué? Para hacerlo lo más flexible posible, para proteger a estos microorganismos y para que sean capaces de cultivarlos aquellos que sean capaces de procesar la carga contaminante que nos llegue de ese municipio. Tener en cuenta otra cosa importante, que yo siempre lo digo, pero que nadie se acuerda, una planta de tratamiento de aguas residuales va a funcionar o tiene que funcionar durante 25 años. Tiene que funcionar 365 días al año y tiene que funcionar 24 horas al día y tiene que tratar las aguas residuales que se generan en el día de hoy en el municipio y dentro de 25 años. Por lo tanto, no se debe de diseñar una planta y sobre todo los procesos sin tener en cuenta esa amplitud de escenarios posibles a los que se va a atender. Evidentemente, nadie tiene una bola de cristal para saber cómo va a evolucionar un núcleo urbano en los próximos 25 años, pero es misión del diseñador hacer que ese diseño sea flexible y operativo. Pasa lo mismo con los coches, ¿vale? Los fabricantes de coches no saben qué coches se van a utilizar dentro de 20, 25 años, pero sin embargo, cuando hacen sus fábricas, ya empiezan a hacerlas lo suficientemente flexibles para adaptarlas a los cambios que en el futuro se van a hacer. Bueno, pues nosotros tenemos que hacer una cosa así, similar. Estamos diseñando, y además estamos diseñando, y esto lo quiero remarcar, me lo diré varias veces, estamos hablando de biotecnología, estamos trabajando con seres vivos, son microorganismos que nosotros vamos a seleccionar para que nosotros o la persona que está operando la planta pueda seleccionarlos. A la hora de diseñar, hay que diseñar muy bien estas instalaciones, porque si no se diseñan bien, no se le da al operador la facilidad para que pueda hacer frente a los diferentes escenarios que se va a plantear en el futuro. Por lo tanto, procesos potentes, pero por favor, hay que dedicarles mucho tiempo a hacerlos flexibles y funcionales. Y sobre todo, en el tema de los fangos activos convencionales, tan importante como el volumen del biológico es el diseño del decantador. Porque por mucho que diseñemos aquí, tengamos, me vais a permitir el símil, cerdos muy bien cuidados y muy bien lustrosos, si luego aquí no somos capaces de separarlos, acabarán en el río. Por lo tanto, no habremos depurado, porque acabará la materia orgánica en el río. Luego, este sistema de aquí, prestarle también mucha atención a la hora de diseñarlo. Si Dios quiere, en el curso que prepararemos, os enseñaremos todo esto, a hacer flexible esto y a diseñar correctamente estos sistemas para que estén exentos de fallos. Bien. Para eliminar el nitrógeno, fundamentalmente existen también los fangos activos, pero aquí lo que vamos a condicionar son los microorganismos para que se dediquen a eliminar el nitrógeno. ¿Y cómo lo hacemos? Muy sencillo, selección biológica. Es decir, volvemos a utilizar aquí un proceso en los cuales lo que hacemos es seleccionar qué microorganismos queremos tener ahí. Entonces, además de microorganismos que eliminen la DBO, vamos a obtener microorganismos que asimilen el nitrógeno, que transformen el nitrógeno amoniacal en nitrógeno, nitritos y en nitratos. Y después de tenerlos en nitratos, vamos a tener otras bacterias que lo van a transformar en gas. O sea, fijaros la complejidad desde el punto de vista de tratamiento biológico. Es decir, cogemos el nitrógeno, viene en forma de nitrógeno total, ¿qué tal? En forma amoniacal. Lo transformamos en nitratos mediante unas bacterias. Son bacterias lo que tenemos, o microorganismos, no bacterias, microorganismos. Y después, una vez que tenemos los nitratos, lo que hacemos es otro tipo de bacterias que cogen el oxígeno de los nitratos y sueltan el nitrógeno en forma de gas. De tal forma
lo eliminamos de la línea de agua. Todo eso es un proceso más complejo que el anterior, que requiere de zonas óxicas y de zonas anóxicas, donde aquí estarán las bacterias que son responsables de la desnitrificación, mientras que en esta zona óxica están las bacterias que son responsables de la nitrificación. Aquí no lo he dibujado, pero lo ideal es poner aquí entre medias zonas intermedias. ¿Para qué? Para tener determinados microorganismos que sean polivalentes. Son las zonas polivalentes. Eso también os enseñaremos en el curso a diseñar estas zonas polivalentes. Vuelvo a insistir, perdonadmelo que sea muy pesado en este aspecto, pero para mí es muy importante hacer un diseño funcional, flexible y versátil. Estamos trabajando con seres vivos, estamos en un escenario a 25 años, luego hay que tener amplitud de miras al diseñar estos procesos. Bueno, luego ya están los lechos bacterianos, quizás conozcáis mejor, donde lo que aquí se mueve es el agua, la materia se pega a un material soporte y digamos que el agua va pasando a través de un material que puede ser material pétreo o material soporte. La diferencia estriba con los fangos activos es que los microorganismos antes estaban en suspensión, es decir, estaban en movimiento gracias al oxígeno que le metíamos y al aire que le metíamos, y aquí lo que hacemos es que estén en un soporte fijo. Tiene diferentes posibilidades. Quiero decirte, aquí ¿qué ocurre? Aquí el microorganismo se pega al soporte y entonces de alguna forma va pasando el agua y el microorganismo va cogiendo los nutrientes, la carga contaminante que va necesitando. A medida que esa biopelícula va aumentando, el espesor ya pierde la adherencia y es arrastrado. Se lleva a un decantador. También tiene su importancia aquí el decantador, pero menos. Y digo menos porque los fangos que provienen de los lechos bacterianos y de los biodiscos son fangos mucho más densos. Son fangos, por así decirlo, de una mejor calidad en cuanto a sedimentabilidad. ¿Por qué? Porque están adheridos a material soporte. Y entonces estos fangos crecen en espesor y decantan muy bien. Mientras que los fangos procedentes de los fangos activos, como están siempre en suspensión, no les da tiempo a formar un gran espesor y por lo tanto son muy sensibles en su decantación. En un proceso de fangos activos hay que diseñar muy bien el decantador, mientras que en un proceso de lecho bacteriano o biodisco, pues el decantador hay que diseñarlo también bien, yo no estoy diciendo eso, pero quiero deciros que tiene menos problemas a la hora de su funcionalidad. Bueno, existen otros ya sistemas mucho más complejos, son los de biofiltración. Es hacer pasar el efluente por un soporte que es como unos digamos, filtros de arena, pero no son arena, es un material soporte. Y hay dos tipos de filtración descendente y de filtración ascendente. Estos sistemas, ¿qué ventajas tienen respecto a los fangos activos? Que ocupan bastante menos superficie. Y entonces, si nosotros tenemos problemas de superficie, pues tenemos que irnos a unos sistemas. Además, tienen otra ventaja, ser más compactos, se pueden integrar en edificios, su impacto visual es menor. Por contra, ¿qué tienen? Pues que gastan un poquito más de energía. Y aquí es, a la hora de diseñar una planta de tratamiento de aguas residuales, hay muchísimos aspectos importantes. El tamaño del núcleo, la distancia al núcleo, el nivel tecnológico del núcleo, digamos, las características del agua residual, el espacio disponible. Todo eso hay que conjugarlo y, digamos, procurar seleccionar cuál es el proceso que es mejor en el tratamiento biológico. Los iremos viendo también a lo largo del curso. Esto es un ejemplo de biofiltración. El agua entra por aquí, entra aquí, pasa a través de este relleno. Este relleno está, además de eso, aireado, porque evidentemente todos son procesos biológicos. Aquí la selección es más limitada,
pero está mucho más controlada, también es cierto. Y periódicamente, lógicamente, ocurre, el biofilm va creciendo, entonces es necesario proceder a lavar el filtro. Entonces, ¿qué ocurre? Se cierra esta válvula de entrada, aprovechando el agua que está en la zona superior, se invierte el sentido de flujo, entonces el lecho, además de airearlo para fluidificarlo, el agua que está limpia en la parte superior se va por esta zona de aquí, esta válvula de aquí se abre y por lo tanto sale el agua sucia que también se tiene que llevar a un decantador. En estos casos, los decantadores también hay que tratarlos con cuidado, pero ya están fuera de la línea de agua. Es decir, la calidad del efluente la fija el filtro, no depende de los decantadores. Es otra ventaja de este sistema. Esto está como estamos aquí funcionando y va funcionando en lavado. Luego hay otras tecnologías que son soporte móvil, que son los reactores MBBR o IFAS, donde los fangos activos, además de haber fangos activos, se rellenan con elementos plásticos que se mantienen en suspensión. ¿Estos qué ventajas tienen respecto a los fangos activos? Hombre, que el relleno plástico tiene una mayor superficie y por lo tanto permite que haya muchísimo más microorganismos por metro cuadrado, perdón, por metro cúbico biológico. ¿Dónde se utilizan estos elementos? Pues estos elementos o estas tecnologías se están utilizando mucho en ampliaciones de estaciones depuradoras que tienen ya fangos activos y que no tienen espacio para su ampliación, o en zonas, digamos, donde el espacio está muy limitado. Entonces, es muy importante, lógicamente, el disponer de biológicos más pequeños. Para eso se les añade estos soportes que existen aquí. Estos, de alguna forma, tienen el inconveniente de que gastan un poquito más de energía, porque se necesita más energía para llegar a aportar oxígeno a la biomasa que está adherida al soporte. O sea, que tiene la ventaja de un menor espacio, pero tiene el inconveniente de gastar un poquito más de energía. El decantador secundario, que para mí es muy importante, su diseño es fundamental, hay que saberlo diseñar. Y las últimas tecnologías, estamos hablando de membranas, el uso de membranas. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, pues las ventajas fundamentales de las membranas es, primero, que permite unos tanques biológicos con fangos activos con grandes concentraciones de microorganismos. Es decir, mientras que en un fango activo podemos tener 4.000 mLSS, en un tanque biológico de membranas podemos llegar a tener el doble, 8.000. ¿Lo que significa? Que tenemos la mitad de volumen en un fango activo convencional que en uno que utilice membranas. Si a eso le sumamos que las membranas ocupan la tercera parte de lo que ocupan los decantadores secundarios y que además eliminan muchos de los problemas que tienen los decantadores secundarios por problemas de bulking, problemas de filamentosas, problemas de vertidos, lógicamente las membranas tienen su campo de aplicación. Claro, la calidad del agua que sale es una calidad extraordinaria porque sale casi libre de virus. Entonces, estas tecnologías, ¿dónde se están utilizando mucho? Se están utilizando mucho en zonas de regeneración. Es decir, por ejemplo, en el Levante español, la zona donde hay una gran carestía de agua, donde hay problemas de agua y hay grandes riegos y hay fuentes de energía como el sol, lógicamente la mayor parte, por no decir la totalidad de las aguas residuales, sean regeneradas para su utilización en la agricultura. Entonces, en algunas ocasiones es interesante el uso de membranas. Es una tecnología bastante cara de funcionamiento. Tiene ese inconveniente. Entonces, solamente se compensa económicamente cuando tú eres capaz de tener unos clientes que te compran el agua regenerada. Si tú es para coger ese agua y verterla al cauce público, lógicamente no te compensa económicamente la instalación de membranas. Aquí es un sistema, incluso ya digo, que retiene virus, sólidos de suspensión y requieren
un mayor consumo de energía. La calidad del agua de salida es una calidad extraordinaria, una calidad que está próxima a ser prepotable. Es decir, desde aquí se podía pasar a una planta de tratamiento de agua potable y añadirle cloro y casi seguro que se podría incluso utilizar como fuente de agua potable. Esto, lógicamente, las membranas van en unos tanques compactos, van en unos tanques, digamos, cerrados, se evita el tema de los decantadores, pero tiene el inconveniente, lógicamente, de que esas membranas hay que cuidarlas y hay que limpiarlas también periódicamente y, por lo tanto, hay que utilizar reactivos químicos. Bueno, aquí tenéis otra exposición que dice hasta dónde llegan las membranas, es decir, que eliminan parte de los microorganismos. Ya digo, es una tecnología cara y todavía está en una fase de desarrollo. Y por último está el tratamiento terciario, que tiene los componentes físico-químico, decantación lamelar, filtración, desinfección y en algunos casos procesos avanzados de oxidación. ¿Cuál es su misión? Su misión es regenerar el agua depurada y los procesos avanzados de oxidación es reducir los contaminantes emergentes. Entendemos por contaminantes emergentes fármacos, pesticidas, drogas, etcétera, todo lo que habita. De alguna forma, un tratamiento terciario de una planta de aguas residuales es una planta de aguas potables casi. Tiene su tratamiento físico-químico. Aquí no importa utilizar el tratamiento físico-químico, utilizar reactivos, es más, es aconsejable. ¿Por qué? Porque la proporción de reactivos que vamos a utilizar es tan baja, no contamina mucho los fangos que van a producirse. Por lo tanto, aquí se están utilizando estas tecnologías. Se utilizan, ya digo, tecnologías nuevas como pueden ser discos filtrantes en lugar de los convencionales filtros de arena. Todas estas tecnologías, veis aquí, os pongo aquí, de decantación lastrada, que es esta, que utiliza microarena, como esta de aquí, donde estamos hablando de filtración mediante discos filtrantes. El único objeto que tienen es reducir las superficies ocupadas. Es decir, estas tecnologías son viables en aquellas estaciones depuradoras donde la superficie necesaria para instalarlas esté constreñida, esté limitada. Mientras esto no ocurra, los métodos convencionales de, digamos, filtros de arena, tratamientos físico-químicos convencionales, desinfección por clorogas, pues tienen su aplicación. Aquí está la desinfección por lámparas ultravioleta, que también se impone. Tiene la ventaja la desinfección por lámparas UVA, que no añades cloro. Si vas a utilizar en agua en agricultura, lógicamente eso te puede limitar la desinfección por cloro. En la lámpara UVA, utilizando también, digamos, ozono y agua oxigenada, son procesos de oxidación avanzados, consiguen eliminar los contaminantes emergentes. Contaminantes emergentes, ya digo, estamos hablando de pesticidas, estamos hablando de fármacos, estamos hablando de drogas que aparecen en el agua. Esto es, digamos, para aguas ya se pretende reutilizar con una alta calidad. Bien, yo lo voy a dejar aquí, porque quiero mañana seguir con la línea de fangos, la línea de gas y contaros un poco también problemáticas en la planta. Y ahora, si queréis, abrimos un turno de preguntas o si queréis tenéis alguna duda o las que dejáis para mañana, como vosotros consideréis oportunas. Si alguien quiere preguntar algo, por favor, tiene la oportunidad de preguntar a través de las escribiendo en el chat. Si tenéis alguna pregunta. Si no, insisto, mañana tendremos otra charla, o sea que podemos seguir trabajando con esas. A ver, una pregunta.
Bueno, vamos a ver, los fangos activos, el problema de los fangos activos es que cuanto más temperatura tengas, mejor trabajas, ¿eh? O sea que los fangos, los microorganismos trabajan, cuanta mejor temperatura, mejor. Es decir, el problema es que las aguas residuales vienen con la temperatura que vienen. Nosotros aquí en Europa estamos acostumbrados a que nos lleguen con 10, 12 grados. Por eso diseñamos con esas temperaturas. Y entonces tenemos unos volúmenes de biológico muy grandes. Pero yo sé que, por ejemplo, en Sudamérica, en muchas zonas, las temperaturas de las aguas están próximas a las 16, 18, 22, incluso 26 grados. Con lo cual, son temperaturas ideales para los fangos activos, que funcionan muy bien y que requieren volúmenes bajos. Las temperaturas siempre ayudan, las altas temperaturas siempre ayudan a que los microorganismos estén más cómodos. Por debajo de 12 grados, los microorganismos necesitan, como todo ser viviente, unas condiciones mucho mejores. Me dicen, tengo una pregunta. En el caso de que tenga agua residual de una curtidumbre donde el cromo es elevado, lo que tengo entendido, los lógodos activados no serían eficaces. ¿Qué tratamiento hacer ya que con las bacterias? Bien. En el caso de cromo, de curtiduría, es fundamental disponer de un tratamiento físico-químico en cabecera. Físico-químico en cabecera que precipite el cromo, porque si no, no vamos a ser capaces de que las bacterias sean capaces luego de traer un tratamiento biológico. Entonces, es importante en una industria como la del cobre, la del cuero, si hay cobre, hay que poner un tratamiento físico-químico para precipitar el cromo. Si no, las bacterias tienen. Luego puedes colocar, si quieres, un biológico de alta carga para proteger el biológico de media carga. Pero primero el físico-químico, porque incluso el tratamiento de alta carga puede tener problemas con el cromo. Yo aconsejaría, hombre, si hay un caso que hay que estudiar. Me dice, en campamentos industriales en zonas remotas se usan plantas tratamiento portátiles llamadas Red Fox. Estas plantas tienen los 3 tratamientos que mencionó. Desconozco, eso debe ser una planta, digamos, patente. No conozco la tecnología Red Fox porque cada fabricante los clasifica. Entiendo, como mínimo, tiene los 2 tratamientos, un tratamiento primario y un tratamiento secundario, que es un tratamiento biológico. Ojo, cuando compramos estas plantas portátiles, uno de los mayores fracasos que nos encontramos en ellas es que, como no coloquemos un buen pretratamiento, al cabo de cierto tiempo estas plantas están colapsadas. ¿Por qué? Porque los depósitos de fangos se han llenado de residuos sólidos, de arenas, y entonces se vuelven inertes. Por eso yo digo que las plantas portátiles, bien para zonas externas, mirar que tengan un tratamiento primario y un tratamiento biológico, pero cuidar mucho los pretratamientos, ponerle un buen tamiz de 3 milímetros antes de que pase a la planta redox. Otros que preguntan, ¿será necesario regular el pH en la utilización de fangos en casos? Generalmente no es necesario con aguas residuales urbanas regular el pH, porque los microorganismos se adaptan. Tener en cuenta, estamos fabricando microorganismos ex profeso. Entonces, es muy posible que los microorganismos que vengan en ese agua residual estén acostumbrados a ese pH. Es más, hay microorganismos que se adaptan a altas salinidades. Lo que no podemos tener es una planta. Aquí en España ocurre una cosa, que a veces tenemos invasiones en las redes de saneamiento de aguas salobres. Entonces, la variación de salinidad es fuerte. Entonces, eso los microorganismos no lo aguantan. Ahora bien, para eso, como en el caso de Ibiza, hemos hecho un diseño muy particular para la depuradora de Ibiza. En la depuradora de Ibiza se han diseñado 3 biológicos que pueden trabajar a diferente salinidad. Y antes de esos biológicos hay unos depósitos
donde se almacenan las aguas en función de su salinidad. Si llega una salinidad alta, se almacenan en un depósito y luego son tratados en una balsa de alta salinidad, en un biológico. Si tienen baja, se almacenan en otro. Porque lo que sí hacemos es una selección de microorganismos. Pues lo mismo pasa con el pH. Hombre, pHs muy básicos, muy ácidos, lógicamente estamos hablando de rangos entre el 6 y 9, donde los microorganismos se pueden aclimatar. Si no, sería conveniente controlar ese pH. En elementos ácidos, microorganismos para trabajar en ambientes agresivos los hay. Aquí en Huelva tenemos un famoso río Tinto que tiene microorganismos y tiene pHs del río de 2 y de 3. Imaginaros, ya hay vida en él, para que pueda haber microorganismos. Hay una pregunta del millón. Dice, ¿cómo se garantiza que no haya olores en las plantas de tratamiento? Mira, lo primero es diseñándolas bien. La segunda es operándolas mejor. La tercera es, lo veréis mañana, porque mañana os voy a contestar a esto, haciendo las plantas fiables y flexibles. Unas plantas de tratamiento huelen porque no están realmente bien diseñadas y se acumulan residuos, se acumulan fangos. Rodrigo, espero mañana poder contestarte mucho mejor a esto. Una planta de tratamiento no tiene por qué oler, huele porque está mal diseñada, y además porque luego el operador no puede, porque no es versátil, evitar que se produzcan los olores. A ver, perdón, aquí hay una pregunta que dice si tengo alguna experiencia, espera un momentito, ¿cómo se baja esto? A ver. A ver, bajando, parece que había una que decía si tenía experiencia, a ver, no, un poquito. Para arriba, ¿no? Para arriba. Más para arriba. Ahí. Sigue. Más para arriba. Sí, más. A ver, ahí, para ver. Buenas tardes a todos. Mira, sigue para abajo, para arriba, para arriba. A ver. Sigue. Sigue, uno para arriba, está más para arriba. Están preguntando muchísimo. Sí. A ver, aquí. A ver. Sigue para arriba. Ahí. En caso, esta de curtidumbres, en campamento sigue la siguiente. Tenemos otra, a ver. No, sigue, vamos. Con los reactores de electrocoagulación. Esa es una tecnología que está ahora mismo en auge, pero no hay ninguna planta instalada. Entonces, está en fase experimental la electrocoagulación. Digamos que es una tecnología que se puede utilizar, pero a gran escala no está todavía avanzada. Está en lo que se llama tratamientos terciarios de avanzados. Ahí está en un campo experimental. Más para arriba subimos, a ver si hay más. ¿Es viable el tratamiento de aguas residuales industriales junto con las aguas residuales domésticas? Sí, es completamente viable. Lo que pasa es que si tenemos aguas residuales industriales, lo que haría sería colocar un tratamiento biológico de alta carga para proteger el biológico de las aguas residuales domésticas. Eso sí, tiene un inconveniente, y lo voy a decir claramente, es que si tú mezclas aguas residuales que tienen metales pesados, esas aguas residuales industriales van a contaminar todos los fangos de las aguas residuales domésticas. Y entonces no va a ser posible el aprovechamiento de los fangos de las aguas residuales domésticas. Yo no aconsejaría mezclar esas aguas. ¿Por qué? O al menos tener tratamientos diferentes para ellas, para evitar que la contaminación de metales, si hay metales pesados, si no, no. ¿Vale? O sea que cuando uno trata con aguas residuales industriales, yo las trataría de forma independiente.
Pero la reducción de DQO solo se obtiene después del tratamiento realizado, o se puede a través de una fórmula. No, bueno, vamos a ver. La DQO no es ni más ni menos que la demanda química de oxígeno. Es un índice que incluye a la DBO5 y demás componentes. Por lo tanto, la DQO se elimina en parte proporcional como la DBO. En una planta residual de aguas urbanas, lo normal es obtener a la salida 25 de DBO en torno a 75 o 100 de DQO. Se eliminan conjuntamente. ¿Cuál es el costo promedio de las plantas compactas? Esa es una... Lo de las plantas compactas depende de cada fabricante. No hay un precio medio. Yo lo que sí tengo son baremos europeos para plantas que a lo largo del curso, que si Dios quiere daremos, podremos ir avanzando. Pero desde luego es difícil dar con un precio por metro cúbico de agua de plantas compactas. ¿Por qué? Porque depende mucho de la tecnología. Depende si es una tecnología de fangos activos, depende si es una tecnología con membranas, depende si es una tecnología con MBBR. En fin, cada, digamos, fabricante tiene sus propios procesos y por lo tanto es difícil combinar. Lo que sí hay que preguntar es cuál es la carga de entrada y cuál es la carga de salida y los consumos. ¿Cuáles deben ser las estrategias de control ambiental aplicados eficientemente para reducir la contaminación en el efluente? Hombre, lo que hay que garantizar es que los vertidos a la red de saneamiento estén limitados. Aquí en Europa todos los municipios tienen unos reglamentos de vertido que impiden hacer vertidos con DQOs por encima de 1000, DBOs por encima de 500 y sólidos en suspensión por encima de 500. Nitrógeno y fósforo también lo tienen limitado. Metales pesados los tienen prohibidos. Entonces, esto quiere decir que si nosotros garantizamos que a la red de saneamiento no le llegan vertidos industriales o vertidos, digamos, peligrosos, garantizaremos que la calidad del efluente de la estación depuradora sea buena. Si no tenemos esa garantía, con mayor razón tenemos que poner procesos potentes, que hablaremos de ellos el día de mañana. Según su experiencia, ¿qué variables se deben de considerar para el coste de operación de la planta de tratamientos de aguas residuales? Hombre, las variables son muy claras. Hay unos costes fijos, que son el personal. Hay un coste también fijo, que es el mantenimiento. El mantenimiento debe ser real. Estamos acostumbrados a que creemos que las cosas no se deben de mantener. Y luego estamos también otros costes, que son costes variables, que son la energía eléctrica, es muy importante, los reactivos y un aspecto importante, la disposición de los fangos. Porque muchas veces no se dice nada de los costes que puede suponer la disposición final de los fangos en un vertedero adecuado. Entonces, ojo con eso de no distraer los costes de operación de una estación depuradora. Tipo de plantas compactas, abiertas o cerradas, diferencias entre ellas. Hombre, las compactas, digamos, es una caja negra donde las que están cerradas, de alguna forma, el mantenimiento es más difícil y su control también es más difícil. Mientras que las abiertas tienes un control mucho más fácil. También tienes el inconveniente de que te ocupa mayor superficie y que te pueden producir olores si están mal operadas. Entonces, bueno, todo depende de las circunstancias. Yo siempre prefiero las plantas abiertas. ¿Por qué? Porque veo mi fango activo, veo si está enfermo, le conozco, le controlo de esta forma. Una planta cerrada es muy difícil evaluar cómo está el tratamiento biológico. En una petar es aconsejable tener un decantador o un sistema de flotación por aire disuelto.
ya que el sistema de incorporación microburbuja. Bueno, la diferencia entre un sistema de decantación y un sistema de flotación es el coste económico. Mientras que un decantador consume pues, aproximadamente 0,5 kilovatios por hora, la flotación te puede consumir del orden de 15-20 kilovatios por hora. Entonces, evidentemente, si no hay nada que justifique que tengas un sistema de flotación, como puede ser una industria que tenga mucha materia orgánica, que sea como leche, como derivados de la, digamos, la agroalimentaria, que tengan grasas y sobrenadantes en grandes proporciones, los sistemas de flotación están desaconsejados en estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas. No así en el campo de la industria, donde dependiendo del influente puede ser opcional un sistema de flotación. Pero en general yo me voy, Álvaro, a sistemas baratos de operar. Un sistema de flotación es caro. El agua residual industrial generada por el proceso contiene alto nivel de aceites y grasas. Dice, y por otro lado, se tienen las aguas residuales domésticas. ¿Pueden ser tratadas mediante un MBBR? Sí, sin ningún problema. Sin ningún problema. Los MBBR tienen como soporte, son fácilmente colonizables, por lo tanto, no hay problemas, no se detectan grandes problemas. Hombre, también hay que ver el nivel de aceites y grasas que tengamos, pero en general, un MBBR, los aceites y las grasas no le afectan mucho. Bien, pues si queréis, nos vemos, si Dios quiere, mañana a la misma hora y seguiremos un poco con este tema tan interesante y tan ameno que es el de las aguas residuales. Muy bien, hasta mañana, si Dios quiere.